Hola, ¿qué tal? En este episodio vuelvo a conversar con mi amigo Gabriel Murillo sobre temas relacionados con nutrición, salud y estilo de vida. Si les gusta el podcast, las ideas que se exponen, les agradecería si pueden también poner like en la página de Facebook, compartir, comentar y todo eso. Gracias y espero disfruten el episodio. Tú tienes un teléfono Huawei, yo tenía uno de esos. ¿Qué tal te ha resultado? Es bueno, es rápido. Yeah. Pum. Y tú puedes modificarlo mucho a tu gusto, ¿verdad? Más que el iPhone, por ejemplo. Me descargué una cosa que se llama MyFitnessPal. Ya. Funciona. Ya estamos grabando por si acaso. Chévere. MyFitnessPal, ¿y qué te hace esa nota? Es un app que te ayuda a contar calorías. Ya. Y a saber calcular tus macronutrientes por día y todo. Claro. Para que tengas un registro exacto de... Pero tú tienes que poner, comí, suponte, un bolón y te calcula las calorías que Sí, y lo mejor de todo es que, por ejemplo, puedes tomar una fotografía del producto. Ya. Y en el código de barras se codifica aquí. Ya, claro, Entonces, claro. Obviamente. Esa es la cosa, que cada vez van a haber más aplicaciones que te van a dar inputs de información sobre tu estilo de vida. Te salvan tiempo. Por Tiempo es valioso. por ejemplo, yo tengo esta nota de aquí que me calcula la cantidad de pasos que doy al día. Y también, digamos, tú le puedes programar para que cada cierto tiempo, suponte, si pasas 1 hora sentado, te vibra, para que diga, loco, ya llevas demasiado tiempo sedentario, levántate y date una vuelta. Interesante. Eso, pero más que nada me lo compré porque me mide los patrones de sueño. O sea, te dice ya, dormiste en total, suponte, 7 horas, de las cuales tanto tiempo fue sueño profundo, tanto tiempo fue sueño ligero. Entonces así tú vas, porque hay veces que como que tú te levantas y suponte que te levantaste en la madrugada y no te acuerdas si te volviste o no a dormir. Claro. Ya, entonces estás con la duda, pero después en la mañana yo veo y no, resulta que sí estuve dormido el tiempo que yo pensaba que estaba despierto. Entonces son aplicaciones así que te dan más información sobre tu estilo de vida. O sea, yo te digo, me ha salvado cualquier cantidad de tiempo. Por ejemplo, Sí. si estoy de apuro del trabajo, alguna cosa de la universidad, Ya. voy, cojo, tomo fotografía, calculo, listo, ya me dice cuánto tengo, cuánto Claro. tengo que gastar, o sea, cuánto tengo que comer. Es Claro. muy útil, muy Claro. útil. Oye, para este podcast, no sé, quería empezar con una reflexión de cómo el estilo de vida normal para nosotros realmente no es un estilo de vida o sea, el estilo de vida industrializado. Es algo que ha existido por poco tiempo, o sea, tal vez menos de 100 años, ¿verdad? Y nosotros aparentemente tenemos una sociedad bien establecida en la que tienes la comida asegurada, el agua asegurada. Pero Todo asegurado. Supuestamente. Seguro pero de vida, todo en papel. hasta el momento que algo llega a pasar, Dios no quiere una catástrofe natural, por ejemplo, en el que se corte, supone, el suministro de agua y suministro de alimento. Ahí te das cuenta que la sociedad realmente es una ilusión. O sea, aparentemente tenemos todo asegurado hasta el momento que algo llega a fallar. Hasta el momento que algo llega a fallar. Ajá. Y todo siempre falla en un momento. Claro. Como decía un amigo, un sabio dicho, Sí. todo es un error. Ya. Todo es un error. Las leyes de Murphy. Si algo puede salir mal, saldrá mal. Pero la cosa es que aparentemente ahorita somos personas civilizadas, pero es porque tenemos estas cosas de supervivencia, comida, agua y seguridad, vale la redundancia, aseguradas. Aparentemente civilizada. Pero en el momento en que se corta una de esas cosas y estamos en necesidad, se supone que las personas cuando están en necesidad son capaces de actuar de maneras que normalmente no actuarían. Maneras más creativas. Eso también, Más más creatividad. creativas, pero también por otro lado pueden ser maneras más agresivas. O sea, en el Más momento en que le agresivas. falta comida, por ejemplo, a tu familia, Ajá. uno es capaz de hacer cualquier cosa con tal de que la familia no sufra de esa manera. Claro, exacto. Entonces estás hablando de que alguien puede, no sé, cuando hay, suponte, los tsunamis y estas cosas, la gente se mete a las tiendas de comida y loot, ¿cómo es el verbo en español? Cuando roban las cosas. Cuando roban las cosas. Ajá. Entonces tú tienes personas que son aparentemente civilizadas Ajá. hasta el momento en que se les corta algo en la pirámide de la pirámide de necesidades de Maslow, que te acuerdas que en la base de la pirámide están las cosas básicas de necesidad fisiológica, como comida, como agua. Como comida y como Ajá. agua, claro. Entonces, no sé, o sea, sí creo que sería bueno, tal vez en un futuro, que las personas sean autosuficientes, por ejemplo, que uno aprenda a sembrar sus propios cultivos, por decirte algo. Exactamente. Por ejemplo, Ajá. una idea que yo tengo, una idea que es muy buena, y ya se está implementando, creo, en ciertos edificios, en algunas Sí. partes del mundo, en las Sí. ciudades principales, Sí. son los tejados Sí, orgánicos, Sí. las casas con huertos orgánicos, claro. donde la familia simplemente tenga que botar las semillas. O sea, es tan sencillo como poder botar unas semillas, Sí. regarlo diariamente como la gente riega su jardín, Sí. solamente que tienen su propio lugar donde poder cosechar sus propios Claro. alimentos y ellos mismos cocinarlos, Claro. lavarlos. Claro, y estás hablando de que son personas que hasta cierto punto son autosuficientes porque saben cómo conseguir su propia comida. Exactamente, se Ajá. vuelven muchísimo más autosuficientes. O sea, Claro. no tienen que depender de hacer una cola en el supermercado o algo, sino Claro. que simplemente salen al patio, cortan a la cocina. Y yo pienso como que
cuán diferentes somos los humanos actuales de los humanos de la prehistoria. O sea, antes todo el mundo Totalmente diferente. Empezando porque tenían que tener capacidades físicas para poder cazar la comida y recolectarla. Claro, supervivencia. Ajá, ahorita en el siglo XXI tenemos los trabajos cerebrales, en el que tú no sabes necesariamente cómo hacer cosas de supervivencia, pero cosas abstractas de computación, tecnología, sí sabes hacer. Claro. Pero para mí sí sería como que de movilizar a la sociedad a un sitio más balanceado, en el cual, por ejemplo, ahorita la mayor parte de la gente no es que sabe, yo tampoco, no es que entendemos cómo es que funciona la tecnología, el wifi y el internet. Ujú. Sí sería bueno que se aumente el conocimiento de ese tipo de cosas para que la gente al menos entienda, o todos entendamos hasta cierto punto cómo es que funcionan estas cosas que son parte de nuestro día a día. Claro. Ajá. O sea, tener una sociedad científicamente más culta Ujú. y no completamente autosuficiente, porque eso no va a ser posible nunca, Claro. pero que sepas más o menos cómo poder sobrevivir. Ujú. Ujú. En el sentido de cazar tus propios alimentos, cultivar tu comida. Yo creo que el método, o sea, al aumentar tu supervivencia, definitivamente, aparte de darle una causa más a tu vida, o sea, tu Ya. existencia, aumentas la capacidad natural del ser humano de poder sobrevivir, de adaptarse, la Sí. adaptividad. Estimulas al ser humano para que sea más creativo en todas Sí. las maneras posibles. Hay una infinidad de cosas, o sea, ¿qué te puedo decir? No, La creatividad es un patrón que tiene que desarrollarse más en el ser humano y no se estimula tanto en los colegios y en las universidades. claro, porque ya tienes todo dado. Pero es verdad que dices, o sea, a veces la creatividad... La necesidad genera creatividad y la Exacta- creatividad genera más inteligencia. Claro. Entonces, claro, o sea, es una cosa de que, que la necesidad, como tú dices, te hace ver nuevas maneras de cómo poder resolver los problemas que tienes. Ujú. Mientras que si te dan todo resuelto, no tienes estimulación de por qué superarte. Claro. Ajá. Y sí. Y no sé, pues, o sea, sí me hace pensar en que todo esto está haciendo más fácil por la difusión de información. O sea, Ujú. si yo, por ejemplo, sí estoy interesado, por ejemplo, en cultivar mis propias frutas, vegetales. Claro. Ya. Y ya hay más facilidad de información, porque tú te puedes meter en YouTube y ver cómo plantar tal cosa. Literalmente, al Ajá. abrir Google tienes literalmente el Ajá. universo en tus manos. Ajá. Y ya solamente es de la persona ser proactiva y buscar esas cosas que, Ujú. quiere llenar. Y como Que es tú- algo que creo que le falta un poco a nuestro país. Ya. Yo creo que tiene que haber esa exploración propia como la que tiene un niño. Claro. Esa curiosidad de saber qué hay más allá, saber qué hay más allá de nuestro país. Claro. Considero que somos muy nacionalistas. Ya. Entonces eso también nos cierra muchas posibilidades que nos Claro. trata de ofrecer el mundo en sí, porque la Claro. información está ahí. Claro. Sino que nosotros no tenemos la intención, la motivación de poder dar el primer paso. Y Claro. si sabes qué, acepto mis creencias, pero también escucho esto de acá Claro. para saber qué tiene que decir. Claro, ¿y qué puedo aprender de las otras ¿Qué maneras puedo de vivirlo? aprender exactamente de otras maneras? No, y es verdad, o sea, muchas veces, o sea, los niños por naturaleza son curiosos, quieren saber cómo funciona. Claro. Le pasan preguntando a los papás, ¿cómo es esto? ¿Por qué es esto? ¿Por qué Es es que esto? lo que yo pienso en éxito es ser niño. Claro. Ser niño es el éxito. Claro, pero muchas veces a estos niños que preguntan mucho, ya, no sé si los papás tal vez no tienen mucha paciencia, pero le dicen, ya no preguntes tanto, ya... No. O sea, de cierta manera se les corta esa curiosidad, porque... Que es algo que veo mucho en las Ajá. calles, que cuando un padre quiere, o sea, dicen, no, pero ¿por qué preguntas por qué la pelota es roja? ¿O por qué la hormiga se subió? Claro, Porque es culpa del padre no darle una respuesta. claro. Es culpa en parte del padre por no darle una respuesta certera que haga que el niño razone y reflexione acerca de ello. Muchos padres nomás los callan. Muchas Es veces, un error. muchas veces puede ser porque los padres tienen obligaciones, por ejemplo, del trabajo, Ujú. ya, que tal vez no tienen todo el tiempo disponible para sus hijos. No es el mejor de los casos, pero es lo que se presenta en la sociedad actual. Claro. Entonces yo sí creo que sí falta, en términos generales, que los padres pasen más tiempo con los hijos de uno. Por supuesto. Porque, por ejemplo, o sea, puede ser que haya niñeras que son muy buenas, ¿ya? Pero otras no lo son. Y tú estás hablando de que a qué persona le estás encargando el desarrollo del cerebro de tu hijo en las primeras etapas de su vida. Exactamente. Es verdad. Va a eso. Porque tú sabes que los niños aprenden como esponjas de lo que ven. O sea, De lo que ven, de lo la- que sienten, claro. si ven una persona con una actitud mala, ellos están absorbiendo y están tomando eso como parte de la personalidad que ellos están desarrollando. Y ya cuando sean mayores van a tener esos rasgos de personalidad sin saber realmente por qué son así, sino Claro. porque estuvieron expuestos, o sea, en etapas en las que todavía no desarrollas el pleno conocimiento de la conciencia. Ujú. Pero igual todo vas grabando en tu subconsciente. Entonces, esas primeras experiencias van formando tu personalidad por el resto de tu vida. Por supuesto. Yo sí creo que hay que ser muy
tal vez no riguroso, pero sí ver a quiénes expones, o sea, qué exposiciones permites que tus hijos tengan en los primeros años de su vida, porque eso forja su personalidad. Realmente los primeros años, la verdad es que toda la vida, pero los primeros 15, 10, 5 años, Sí. el niño realmente depende de una mente que lo estimule, o sea, incluso estimule su espiritualidad, lo va a creer en que hay un Dios. ¿Qué te parece eso? ¿Qué temas debería dársele en temas de espiritualidad a los niños? O sea, yo no sé hasta qué punto... Yo creo sinceramente, obviamente, sabemos que no tenemos... No es que no estamos en contra no estamos en contra de la religión, de ninguna religión, pero... Y a la vez no somos ateos, pero creemos en una existencia superior, en un Dios. Claro. Pero yo creo que exactamente ese término, explicarle al niño y hacerle entender que existe una fuerza superior, que podemos llamarla Dios, que eso es algo que creo que tienen que generar mucha conciencia en los niños, o sea, es algo primordial en un infante. Claro, y bueno, explicarles que yo creo que al final, si la religión te hace ser una mejor persona, o no necesariamente la religión, sino cualquier ideología, porque también hay gente... Claro, cualquier tipo de ideología o pensamiento. Ajá, por ejemplo, los budistas, que no se consideran parte de una religión, pero sin embargo son una filosofía bajo la cual uno puede vivir la vida. Ya, o sea, estar al tanto de que si es que una ideología es positiva para el desarrollo personal, yo creo que al final termina siendo una influencia positiva. Eso si es que no llegas al punto de tratar de imponer esa ideología sobre otras personas. Exactamente. Ajá. O sea, tratando de... Si el niño pregunta, estimularle, decirle, ¿sabes qué? Mira, si esto aquí es por esta razón. O, por ejemplo, le sucedió esto a esta persona es porque a lo mejor es esta razón. Claro. Pero a la vez también dando un trasfondo que sí hay un ser espiritual, o sea, detrás de todo esto. Claro. Que es el que comanda estas leyes, Claro. sí, estas órdenes. O sea, yo creo que... O sea, ¿cuáles serían los orígenes de la religión? Para mí, antes que no haya tanta difusión de información, la única manera de tratar de guiar a la sociedad para que no cometa cosas erróneas era diciéndole, mira, aquí hay una lista simple de cosas que no debes hacer. Exactamente. ¿Ya? Y Ese es el origen. Ajá, entonces, tal vez eso no se aplique, o sea, es una manera fácil de direccionar a la sociedad, pero en un tiempo en el que vivíamos en pueblos pequeños donde probablemente la única persona que sabía leer era el sacerdote. Claro. Pero ya los tiempos no son así, o sea, ahora tú ya no tienes que taparle los ojos a alguien y decirle sigue por este camino, sino que las personas pueden exponerse a todas las ideas, toda la información que hay en el internet y según eso formar su criterio. Claro. O sea, ahora esto de que no hagas esto porque te vas al infierno ya no es una respuesta suficiente para la edad o la época actual en la que vivimos. No lo es. No lo es y creo que no lo ha sido desde hace mucho tiempo, de hecho. Ya. O sea, el concepto de saber, por ejemplo, cuando yo era niño, Sí. a mí me decían algo que me parece muy interesante y es algo que creo que influye en la carrera que yo sigo, que es nutrición. Sí. Es que me decían, yo preguntaba a mi hermano mayor, ñaño, ¿cuántos años voy a vivir? ¿O cuántos años vive el ser humano? Y me hacía muchas preguntas de este tipo, siempre me preguntaba estas cosas. Sí. Y hasta la fecha me las sigo preguntando. Y él me da un número exacto, 100. Ya. Y yo decía, pero ¿cómo todos los seres humanos viven 100 años? No entendía cómo exactamente que todos morimos a los 100 años. Yeah. Cómo, o sea, uno se va haciendo esas preguntas que son preguntas, de hecho, tal vez las más importantes. Ya. Y me di cuenta que o sea, cuando voy creciendo me doy cuenta que los seres humanos mueren a edades mucho más tempranas. Ya. 70, 60, 80. O puede que vivan, o puede que no, o sea, puede también que estén muertos en vida, viviendo una vida que no los satisfaga. Exactamente. Biológicamente, o sea, hay maneras de estar muerto diferentes, espiritualmente muerto. Sí. Hay muchas formas de estar muerto, pero yo me refería, claro, a la parte biológica y aparte de la parte biológica, muy interesante la parte espiritual. Sí. Que es verdad, o sea, hay muchísima gente, hay literalmente millones de personas que no son conscientes aún de qué es el regalo de la vida, qué es la vida en sí. No se preguntan o sea, no tienen interés en sí, o sea, solamente prefieren dormir, comer, no sé. Yeah. Supongo que por eso también aumenta tanto la obesidad, ¿no? No sé. Claro, justamente eso. Por la búsqueda falsa de la felicidad. Por la búsqueda de, tal vez, de placeres momentáneos. La complacencia. Placeres momentáneos, pero que realmente no es que te enriquecen como persona, sino que te anestesian por un momento para que no sientas el vacío. El vacío existencial. De que, chuta, tengo un tiempo de vida limitado. Luego de la muerte yo no sé qué hay. Entonces, ese es como que
el aguijón que está en la conciencia de todos los seres conscientes, valga la redundancia. Exactamente. O sea, se supone que lo primero que una mente consciente entiende que existe es la propia inmortalidad de esa mente. O sea, por ejemplo, un perrito, hasta cierto punto es consciente de los olores, las sensaciones, pero no tiene ese concepto de en un futuro yo ya no voy a estar porque soy un ente biológico que se va a morir. Exactamente. ¿Ya? Eso es algo que hasta donde sabemos solo algunos animales como los humanos y no sé si los delfines o los elefantes sepan. Pero que esa noción de que algún momento va a terminar mi vida es una fuente de ansiedad intrínseca al ser de ser un ser consciente. Intuitiva. Ya. Porque, por ejemplo, un animal, yo creo que un animal sí puede intuir cuándo puede morir. O sea, sí puede saber, porque, por ejemplo, los animales predicen y saben y conocen hechos, aparte de hechos sobrenaturales que se han reportado, conocen también sobre cuándo van a haber, por ejemplo, huracanes, terremotos, catástrofes en general. Claro, y cambian su patrón de conducta muy interesantemente. Se ha estudiado incluso en el cambio del iris. Por alguna razón el iris cambia. O sea, los animales cambian el iris, hay como unas formaciones diferentes. Como la contracción de la pupila. Aparte de la contracción de la pupila, en el iris se hacen como formaciones diferentes entre los bastones. Se hacen unas formaciones de cambia el iris. Y estas cosas de que los animales sienten este tipo de sucesos puede sonar medio mágico, pero realmente podemos encontrar explicaciones científicas. Por ejemplo, sé que los pájaros se guían mediante el campo electromagnético de la Tierra, ¿verdad? Claro. En el caso de que haya un evento catastrófico, ¿quién quita que el campo electromagnético reciba pequeñas fluctuaciones? Claro. Y eso es lo que altera los patrones de migración de las aves, por ejemplo. Entonces, o esto de que los perros pueden sentir presencias hasta cierto punto sobrenaturales. O los gatos. Tal vez sí tengan ellos capacidad para sentir o percibir cosas que nosotros no percibimos y por eso nosotros decimos, es una cosa mágica. ¿Sabes qué? Tendría sentido eso porque si el ser humano puede ver la vida de una perspectiva, o sea, de varias perspectivas, los animales no pueden ver la misma perspectiva, tendrían que ver de otro tipo de perspectiva. ¿Y cuál sería el otro tipo de perspectiva del que nosotros no podemos ver? Sería otros seres, catástrofes, problemas, o sea, cosas de otra dimensión. O sensaciones, por ejemplo, con los perros que tienen el sentido del olfato muchísimo más desarrollado que nosotros. Ellos perciben cosas que nosotros no. Claro. Tal vez... o tal vez con esto del lenguaje corporal, que tú a veces, sin que alguien te diga algo, tú por sus microexpresiones más o menos puedes tener una sensación de... Creo que fue Albert Einstein el que dijo, no juzgues a una persona por lo que dice, sino obsérvala y entiéndela. Por cómo actúa. Claro. No, por cómo actúa, cómo se comporta. Y es verdad, por ejemplo, cuando yo entro a la fila de un banco o algo, y estoy en una situación normal en la que estoy solo, por ejemplo, y voy a hacer una transacción o algo, me doy cuenta en la fila por microexpresiones corporales, nadie tiene que decirme nada de qué está sucediendo. O sea, yo creo que una persona, el ser humano de hecho está a punto, o sea, va evolucionando directamente hacia ese sentido de la comunicación por medio de energía, la comunicación por medio de comportamiento, de expresiones. Claro. Ese creo que sería porque ese fue nuestro primer lenguaje. Claro. Ese es nuestro origen. Incluso como esto del lenguaje corporal, por ejemplo, cuando alguien está avergonzado, se sonroja, ¿verdad? Se sonroja. Eso es algo no verbal que te hace entender, esta persona siente vergüenza por lo que lo acaban de descubrir o que dijo algo inapropiado. Pero es una interacción social que te permite hasta cierto punto perdonar la actitud inapropiada de esta persona porque estás viendo que siente vergüenza al menos. Exactamente. Es más, mejoraría la comunicación de los seres humanos. Claro. Mucho más. Y muchas de estas cosas no verbales, algunas van a la parte consciente. O sea, tú te das cuenta, este man está con una actitud tensa, por ejemplo. Claro. Pero otras cosas conscientemente no te das cuenta, pero subconscientemente sí dices, chuta, algo de cómo habló este man, cómo dijo esto, no me gustó. No me cuadro, no me gustó. No sé conscientemente qué es lo que fue, pero algo no me da ¿cómo es que se dice? No te da buen augurio, buena vibra, buena cacha, no sé. Esas cosas pueden sonar hasta este punto mágicas. Pero tienen un sentido. Y también pueden tener una explicación científica que nosotros todavía no sabemos cómo comprobar, pero que a medida que existe y a medida que pase el tiempo podremos descubrir, claro. Por ejemplo, yo me doy cuenta que en sí todo es energía, o sea, en sí todo lo que nos rodea vibra y es energía, los seres humanos vibramos, todos tenemos auras, o sea, tenemos maneras de vibrar por medio de energía. Yo creo que un ser humano que entiende nuevos niveles de conciencia, de percepción especialmente, puede entender y leer a las personas por cómo se comportan en vez de por cómo hablan. Claro. Por eso es que creo que se dice también que
o sea, a futuro, las personas, la boca se va a ir encogiendo un poco a poco, pero a medida que pase mucho tiempo, o sea, vamos a tener que usar menos el lenguaje hablado, ¿no? Y a medida que surjan más las tecnologías, porque si te das cuenta, cada vez chateamos más, enviamos más mensajes de texto, y cada vez hay menos interacción persona a persona. Cada vez hablamos menos. Ya. Y tú sabes que todo órgano que no lo utilice se atrofia. Sea un músculo, sea el cerebro, o en el caso de la comunicación verbal, la boca. Claro. Entonces, que cada vez nos estamos tornando más en el prototipo de los extraterrestres. O sea, una cabeza gigantesca donde está ese cerebro hiperdesarrollado que estamos haciendo. Que el prototipo de los extraterrestres, creado por humanos, obviamente, porque no lo creó un extraterrestre, son los humanos. Claro. Es básicamente una proyección del ser humano en el futuro. Claro. O sea, cada vez... Porque, digamos, tenemos el espectro que empieza por antes de los humanos, que éramos prácticamente simios, ¿verdad? Prácticamente. Tenemos el cerebro más pequeño, pero teníamos mucha más fuerza física. Y vamos, a medida que vamos evolucionando o civilizándonos, perdemos la fuerza física, pero vamos creciendo nuestro cerebro. Exactamente. Y entonces si extrapolamos esto hacia el otro extremo, ya pasamos de un mono fuerte, pero con la cabeza pequeña, a un extraterrestre, flaco, con la cabeza gigantesca. Es todo lo contrario, es dejar la parte biológica y la parte mecánica e ir directamente a la parte emocional e intelectual. Claro. Prácticamente. Y muchas veces, o sea, y sin boca prácticamente, porque los extraterrestres, o sea, lo que se dice comúnmente es que tienen telepatía. Hay que ver si realmente es telepatía o si es algún tipo de tecnología que les permita comunicación mente a mente. Yo creo que es telepatía, si ya existe la telepatía, casos reportados hoy en día. Sí puede ser la telepatía, porque... Esos casos reportados de telepatía, yo me preguntaría si no son realmente captaciones de las microexpresiones corporales. Captaciones de las microexpresiones. Puede ser, probablemente. O sea, puedes decir telepatía. Puede ser que la telepatía en sí sean las microexpresiones. Claro. O sea, saber lo que está pensando alguien, no porque lee sus pensamientos, sino porque viste... Entiende el cuerpo. Entiendes la disposición que tiene su cuerpo, su postura, la mirada que puso. O sea, una mirada maliciosa, una mirada de amor. O sea, claro, la mirada lo dice todo. Ya. Como tú dices, la puerta del alma, los ojos. La puerta del alma, los ojos. Y también la puerta del cerebro, porque... Y la puerta del cerebro, o sea, literalmente. Y si es la puerta del cerebro, de cierta manera es la puerta al universo mismo. Es la puerta del universo mismo, exactamente. Claro. Muy interesante. Es muy interesante esto de, por ejemplo, me parece interesante que, por ejemplo, en los gatos hay formaciones en el iris, por ejemplo, cuando están bravos, cuando están tristes. Y uno cuando ve, por ejemplo, yo creo que las personas que entienden también más a las expresiones de los animales, que los animales también tienen expresiones, microexpresiones y macroexpresiones. Claro. Uno se puede dar cuenta de si el animal está sufriendo, si el animal, o sea, uno es consciente de ello. Claro, pero la cosa es informarte para poder, al ver una expresión corporal, poder entenderla. Por ejemplo, yo me acuerdo hace poco que vi justamente en Facebook una imagen del mapa de las expresiones corporales de los perros, por ejemplo, y que te mostraba cómo pone su postura un perro cuando está agresivo, cuando está calmado, cuando quiere jugar, cuando quiere que lo acaricies. Claro. Ajá. Entonces, y yo, o sea, sin haber sido expuesto a esta información, yo sé que yo había visto estas posturas. ¿Será que el encantador de perros no es ni nada más ni nada menos que una persona que ha desarrollado al tener esa telepatía es un entendimiento del perro en sí y sus microexpresiones a profundidad completa? Claro, y también que puede proyectar estas posturas específicas para que el perro, que también es consciente, o sea, también está observándote, pueda entender por medio de tu lenguaje corporal si este man es una amenaza. Por adaptación. Ajá. Por adaptación al animal, exactamente. Claro. Y eso es bacán, o sea, esto de que los perros han coevolucionado con los humanos, o sea, los perros descienden de los lobos. ¿Ya? Exactamente. Y no se sabe en qué punto pasó la evolución de ser lobos, en qué punto hubo una ramificación para que se dé origen a los perros. Pero lo que se presume es que poco a poco se fueron domesticando. Tribus de lobos, por ejemplo, de una tribu de lobos se cogía el menos agresivo. Claro. Y a ese menos agresivo se le daba comida, entonces este perrito empezaba a estar cerca de la gente. Y supone que eran dos perros, un macho y una hembra, se aparean. Las crías de estos lobos se crían con los humanos. Y con el paso de generaciones cada vez estamos seleccionando nada más a los lobos más pacíficos. Más pacíficos. Y con el paso del tiempo se fueron convirtiendo en perros. Entonces, eso me parece interesante. O sea, adaptación biológica. Y simbiótica, porque nosotros, o sea, el perro se beneficia en el sentido de que nosotros le damos comida y le damos refugio. Pero nosotros también nos beneficiamos porque el perro de cierta manera cuida la tribu mientras es de noche. Sería un mutualismo. Ajá. Claro. Y ayuda también a la cacería y todo esto. Entonces, es como el humano va formando simbiosis con diferentes tipos de vida. Sea un perro en este caso, o sea
la tecnología, que muchas personas lo consideran un nuevo tipo de vida, claro, de conciencia que está surgiendo. Claro. Y cómo nosotros nos vamos haciendo una simbiosis beneficiándonos de la Es la teoría, o sea, también toca el tema de la teoría de la hiperconciencia, de cuando un ser humano despierta más su awareness, o sea, su entorno, se da más. Pero ¿por qué sucede este fenómeno? Esto es lo interesante. Cuando una persona se abre mentalmente a nuevas ideas y nuevos conceptos, es mucho más sensible a la naturaleza en sí. Es como si la naturaleza lo llamara y le diera las respuestas. Claro. No es nada más ni nada menos, y es algo que yo creo en este día. La Tierra nos necesita cada vez más. Cada ser humano se está dando cuenta y despertándose y reuniéndose entre sí para poder despertar la conciencia en ciertos, en muchos temas, de hecho, que hay que ayudar a la Tierra, por ejemplo, en todo esto, lo que ya hay conciencia, por ejemplo, animal, conciencia de los ecosistemas, lo que son incendios forestales, todas estas cosas. Y sí es verdad, los gobiernos siguen en el problema del dinero y todo esto, mientras no se dan cuenta que la Tierra se está destruyendo. Y algo que me decía un amigo, me decía, es verdad, el ser humano está acaparando más parte de la Tierra ahora y debería ser. Y él me dio una solución, que es una solución, bueno, no es una solución porque no creo que la puedan hacer. Pero es un paso reducir la mitad o el tercio de la población mundial, reducirlo a la mitad. Claro. Eso ayudaría a que la naturaleza se vuelva a poner en sincronía con el ser humano. Claro. O sea, dejar este paradigma de crecimiento infinito en un planeta donde los recursos sí son finitos. Sí, son finitos. Entonces... claro, y me parece bueno lo que tú dices de la expansión de la conciencia. Una idea que escuché que era que una vez que la conciencia se expandió, o sea, que te expusiste a nuevas ideas, esa conciencia no puede volver a ser la misma. No puede. Porque ya creció. Porque ya creció. Y de cierta manera es lo que estamos haciendo con este podcast. O sea, es difundir ideas que de cierta manera van a hacer que la sociedad o la gente que escucha esto tenga aportaciones nuevas a... Contribución, claro. Ajá, o sea, esto es entretenimiento, pero entretenimiento que te aporta para tu crecimiento personal, para el desarrollo de tu cerebro, etcétera. Claro. Y yo creo que cada vez como sociedad nos vamos a ir alejando más del entretenimiento burdo, un reality show que no te aporta en absolutamente nada más que hacerte perder el tiempo, a un entretenimiento cultural, o sea, un entretenimiento que enriquece a la sociedad. Que estimula el cerebro, de cierto. Claro, porque por ejemplo, hay algo que... Y yo no me gusta hablar, pero, o sea, no me gusta dar nombres, pero por ejemplo hay ciertos programas de televisión nacional que realmente tienen literalmente embrutecido a nuestra nación, a nuestro país. Porque son programas que no aportan, no tienen un fondo en el que tú puedas ser creativo y pensar qué hay detrás. Por ejemplo, son solamente programas en los que se ven a personas luchando entre sí o programas de este estilo que no permiten generar nueva creatividad, no estimulan la mente. Entonces, ¿qué podemos esperar de los televidentes? Claro, pero muchas veces yo creo que es porque eso es lo que hay y no sabes qué más esperar. O sea, no hay cómo comparar, digamos, alguien que solamente ve televisión, no maneja internet, nunca ha salido, suponte, no ha viajado mucho, lo que sea, no tienen una idea de cómo pueden ser las cosas de otra manera. Entonces, para ellos lo normal es lo que han visto en su entorno. Exactamente, pero si viajaran sería otra historia. Claro, o si se expusieran a... Y algo que te quería comentar que me parece muy interesante es esto de viajar, poder viajar a otros países, poder conocer culturas totalmente diferentes a la tuya, realmente tiene un impacto en la conciencia. Claro, te expande completamente porque estás viendo que ya tú tenías una manera como vivir la vida que era la que también enseñaba en tu sociedad, pero te das cuenta que no te un modelo estructurado, sistemático. Ya. Y vas a otro sitio donde la cultura, la parte social, o sea, incluso las cosas que son socialmente aceptadas y las que no, son completamente distintas. Y ahí es cuando chocas o no chocas. Cuando puede ser que te choque, pero yo creo que el ser humano es muy adaptable. Es muy adaptable, sí lo es. Con el paso del tiempo igual vas a ir aceptando el hecho de que, bueno, así de donde yo vengo, la vida se vive de esta manera, pero veo que acá viven de otra manera y les va bien. Incluso puede que tengan... Bueno, incluso puede ser que les vaya mejor. Eso también es una cosa, o sea, se supone que de las culturas lo que debes hacer es aprender lo bueno y reconocer lo malo. Lo bueno para aportarlo a tu manera de vivir y lo malo, bueno, o sea, todas las culturas tienen cosas positivas y negativas. Claro. Todas. Pero yo sí creo que mientras te expones a más información, tienes mayor capacidad mayor criterio para discernir qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Para discernir, exactamente. Entonces yo sí creo que, volviendo a esto de las religiones, yo creo que la religión no debería decirte no escuches a estas otras religiones. Porque si no tendría sentido. ¿Por qué haría eso? O sea, ¿por qué tendría que optar por prohibirte algo? Claro. Porque prohibir no es amar, no es amor. Claro. Y el principio fundamental es el amor. Claro.
Entonces, da mucho que pensar. Claro. Entonces, sí, o sea, yo sí creo que... Y con esto de el entretenimiento que te aporte con valor cultural. Sé que hace poco aquí en Guayaquil hubo la primera marcha, al menos que yo he escuchado, contra la televisión basura. Sí, yo también escuché eso, me pareció muy interesante de hecho que exista acá. O sea, estás hablando de que por primera vez hay las primeras erupciones de una protesta social en contra de este paradigma antiguo. En contra de este paradigma antiguo que de paso es un tabú. Ya. Cualquier cantidad de tabúes existen, es increíble. Por eso es que cuando una persona aquí hace algo que es completamente es catalogada de loca, directamente, porque está siguiendo un patrón completamente diferente al que todo el patrón es igual acá, o muy parecido entre las personas. Claro. Por ejemplo, la forma de hablar, la forma de comer, cómo dirigirse a alguien, la educación. Claro, o la manera como te desarrollas profesionalmente. Claro, y con esto que dices, había una propaganda de Apple muy chévere, vieja también, que decía más o menos como que solo las personas que están suficientemente locas para creer que pueden cambiar al mundo son las que realmente terminan cambiando al mundo. O sea, el común denominador de la persona tal vez no va más allá, pero en esta población siempre hay una que otra persona que busca más allá. Ajá, y que... Es como cuando dicen le ves la quinta pata al gato. Y le ves la quinta, la sexta, la séptima y la octava pata. Que puede ser para algo positivo o algo negativo. Exactamente. Claro, va para los dos lados. Pero en el momento que le ves la quinta pata al gato en un sentido positivo, puede ser que otra gente te vea viendo el mundo de esa manera y diga, chuta, tal vez yo también puedo empezar a ver cosas nuevas. No necesariamente, yo estoy seguro de que hay mentes que pueden ver cosas que simplemente otras mentes no pueden ver ni nunca podrán ver. Claro. Y hay mentes que realmente pueden ver cosas que necesita la sociedad, pero son mentes que pueden tener dos caminos, usarlo en el bien como responsabilidad o ignorarlo. Y el momento de ignorarlo ya sería un crimen. O usarlo para el mal expresamente. O sea, ya estás hablando de una persona torcida. Una persona torcida que sea capaz de hacerle daño a una sociedad. Claro. Claro. Se me fue una idea que... Realmente los criminales más peligrosos de la historia son los que afectan a las masas. Ya. No realmente los que... O sea... Claro, o sea, matar a una persona es muy diferente a matar en masa. Claro, o a direccionar a una sociedad. O sea, puede ser que tengas carisma, lo que sea, para hasta cierto, por decirlo de una manera, aunque tal vez no es la palabra más apropiada, para manipular. Mejor en vez de decir manipular, que tengas la capacidad para influenciar a una sociedad. Exactamente. Ya. Y la cosa es que al tú tener esta capacidad, saber que tienes la responsabilidad de direccionar este cambio de una manera positiva. Exactamente. Ajá. Yo creo que si el sistema nervioso de una persona, el cerebro de una persona está, sabe, o sea, conoce, entiende un concepto que es positivo para la sociedad y para el mundo y para Dios, tiene que ser usado, porque si no fuera usado sería un crimen, una especie de crimen cometido por la persona. Claro, estás desperdiciando tu talento, que de cierta manera es el regalo que tú tienes para darle al mundo. Oye, ya me acuerdo lo que te iba a decir, que sí es verdad que ciertos cerebros pueden ver cosas que otros no. Por ejemplo, yo solo puedo imaginarme, porque mi cerebro no es muy matemático, cómo verá el mundo un genio matemático o físico, ¿ya? Que ve ecuaciones y valores numéricos y constantes numéricas en toda la naturaleza. Ya, o sea, qué tan bacán ha de ser poder por un momento de tiempo transportarte a ese cerebro para decir, chuta, ¿cómo ve el cerebro, cómo ve el mundo Albert Einstein, por ejemplo, o un físico, un matemático? ¿Ya? Imagínate que a medida que... Yo creo que van a haber en el futuro, y se trabaja en la bionanotecnología, chips. Chips que se puedan insertar en alguna parte del cuerpo humano, pues cerca del sistema nervioso central. Que, por ejemplo, tú estás viendo, por ejemplo, una taza de chocolate caliente. Y digamos que es un chip nutricional. Estoy divagando. Ves literalmente el número de las calorías enfocado en tu ojo. Sí. Para poder, cuando a lo que vas virtiendo el chocolate y las calorías van subiendo en la taza. ¿Entiendes? Entonces, lográndolo ver de estas maneras, o sea, tú eres la refrigeradora y entiendes porque ves números. Tú entiendes cuánta energía entra a tu cuerpo y, por ejemplo, exactamente, y así como ese chip, por ejemplo, es un chip nutricional, pueden haber chips de infinidad de cosas. Y sabes que ese invento que tú estás hablando, yo en internet vi hace poco que está en proceso de desarrollo. No me acuerdo si es para el próximo año, pero no te puedo decir exactamente cómo es que funciona, pero es un dispositivo que tú pones en lo que estás comiendo y no sé cómo es que mide algo así como que el campo electromagnético de la comida que vas a meter a tu cuerpo. Claro. Y entonces de cierta manera te dice las calorías y todo esto y si está en armonía este compuesto físico o no. Y, o sea, no te puedo decir exactamente cómo es que funciona este dispositivo,
pero lo que voy es que en el futuro cercano van a haber tecnologías que le van a permitir al usuario saber exactamente qué es lo que está comiendo, cómo manipularlo con total eficacia. O sea, claro, o sea, ya con pleno conocimiento, ver qué cosas o con qué cosas estás interactuando en tu estilo de vida, sea con nutrición o sea con los químicos a los que estás expuestos. Yo creo que el día que el ser humano pueda inventar alguna forma de no crear resistencia insulínica en los cuerpos y para que la gente no se engorde tanto, yo creo que ese día va a tener un gran despegue en evolución. Porque imagínate, una población que prácticamente no sufra de diabetes tipo 1, 2, de problemas de cardiovasculares, de lo que sea, de hígado graso. Es una población que definitivamente va a pensar con mucha más claridad y va a entender mejor los nuevos conceptos, los va a entender mucho mejor. Claro, porque también estás hablando de que la nutrición también tiene un efecto sobre la microbiota, o sea, las bacterias intestinales que hay en nuestro cuerpo. Claro. ¿Ya? Porque en nuestro cuerpo parece que 10 veces más cantidad de células de bacterias que células humanas. ¿Ya? Y estas bacterias que están en los intestinos varían, o sea, qué especies de bacterias tienes varía según tu estilo de vida, la nutrición, el ejercicio, todo esto, ¿ya? Y estas bacterias intestinales se ha demostrado que forman los precursores de neurotransmisores. Esto hablamos la otra vez, creo. Claro, los precursores en los neurotransmisores. ¿Y entonces qué estás diciendo? Entonces, está diciendo básicamente que lo que comes va a ser lo que tú pienses. Claro, exactamente. Literalmente. Ya. Y bueno, y muchas personas no están al tanto de esto, pero es porque no hay totalmente difusión de información todavía. Pero la idea es que cada vez la sociedad va a estar más al tanto de ese tipo de cosas y va a poder ser más consciente de la manera como quiere llevar su vida. Por ejemplo, las personas vegetarianas se ha demostrado que la dieta vegetariana tiene un potente efecto espiritual y un potente efecto como calmante en el usuario. A diferencia de una dieta carnívora. La dieta carnívora es más para una persona que se dedica a la parte biológica de sí mismo. En cambio, la parte vegetariana va más para el lado espiritual. Claro, y también yo creo que es por ciclos. O sea, puede ser que haya momentos en tu vida en el que estés en actividades muy catabólicas, en que necesites carne, por ejemplo. Que necesites carne. O necesites ese... Claro, depende del ciclo de tu vida. Hay momentos en los que a lo mejor tienes la cantidad necesaria de nutrientes, no estás en tanto catabolismo, sino que estás ya en anabolismo. Claro. Y no necesitas necesariamente comerte 1 kilo de carne, 2 kilos de carne, sino tener una dieta alta en proteínas vegetales. Claro. Igualmente yo realmente no creo mucho en la celulosa, de lo que he aprendido en nutrición. No tiene sentido, o sea, consumir algo que el cuerpo realmente no sabe cómo digerir. Es como ir en contra de la naturaleza. Claro, y nosotros creemos que podemos hacerlo y que no va a pasar nada, pero realmente no estamos al tanto de todos los efectos que va a tener en nuestro cuerpo, porque tú sabes que el cuerpo es una cosa holística integrada, en el que si tú afectas un sistema, van a haber repercusiones en todos los demás sistemas. Y no solamente en los sistemas de tu cuerpo, sino que en los sistemas externos a tu cuerpo, por ejemplo, en tus relaciones interpersonales. Sí, por supuesto. O sea, la manera como tú interactúas con tu familia, con tus amigos, también va a estar en respuesta a la manera como tú vivas tu vida, cómo te alimentes, cómo te ejercites o no te ejercites, cómo sea tu calidad del sueño, todo esto. Exactamente. No sé si ha demostrado, pero he visto estudios en los que probablemente el consumo excesivo de carne roja tal vez tenga alguna incidencia en la agresividad del ser humano. En su manera de ver el mundo. Claro. O sea, bueno, y también estás hablando de que la carne roja es mucho más pesada de digerir, o sea, te consume más energía, porque tú sabes que la digestión ocupa gran porcentaje del metabolismo basal. Ajá. Y entonces, si más porcentaje de tu... O sea, esto es una idea que tengo, que si más porcentaje de tu energía va a la digestión, menos porcentaje de energía va a tus funciones cognitivas superiores, o sea, la toma de decisiones, la inhibición de impulsos. Claro. O la planificación a largo plazo. Por eso es que, por ejemplo, las comidas vegetarianas son muy light, por así decirlo, son muy fáciles de digerir, o sea, son fáciles para el cuerpo humano. Claro. Personalmente, yo pienso que la dieta del ser humano, a lo que va pasando con el tiempo, se va a tornar más vegetariana que carnívora. Obviamente siempre vamos a recibir derivados de carne, o sea, todo lo que es un pollo, carne, pescado, huevos, incluso los lácteos, pero siempre va a estar más tornado un 70-80% hacia lo que es vegetariano. Eso es mi pensamiento. En las personas que estén buscando ese camino. En las personas que busquen un camino más saludable y también un poco más espiritual. Bueno, y también, así consumas carne, yo sí creo que cada vez va a haber carne de mayor calidad. Porque, digamos, no es lo mismo carne de una vaca que fue alimentada con pasto, que es la manera natural que ellas deberían alimentarse, a una vaca que es alimentada con maíz. Que igual es un compuesto que ellas no están diseñadas naturalmente para digerir, entonces les causa una serie de efectos en su cuerpo,
Más el hecho de los antibióticos y el hecho de que estén encerradas en cubículos las vacas toda su vida, o sea, liberando hormonas de estrés. Y el uso de medicamentos endógenos. Ya. Entonces igual así... No sé, yo no estoy seguro, no sé si es que, al menos en esta etapa de mi vida, yo sí pienso seguir consumiendo carne y todo esto, pero sí trato, o sí creo que la sociedad debe tratar de consumir carnes de mayor calidad. Ajá, y en menos cantidad. O sea, menos cantidad, pero mejor calidad de carne. Claro. Mejor calidad de carne. Ajá. Porque realmente, si nos ponemos a pensar, no siendo extremistas, obviamente, con el punto de lo que es vegetarianismo y esas cosas, claro. Pero realmente, si nos ponemos a hacer un poco de conciencia, yo creo que reducir un 20, un 30% del consumo global de carne roja en sí, realmente no haría nada más que hacerle un bien a la sociedad y al mundo entero. Claro. O sea, solamente por una pequeña fracción de reducirlo, claro. O sea, se sacan muchos beneficios. O sea, es uno de muchos factores que afectan a la sociedad. También, por ejemplo, los niveles de ruido en las ciudades, los niveles de contaminación. Claro, la contaminación auditiva. Que igual afecta la manera como tú te desarrollas en tu entorno. Y la gente no la ve, pero en realidad está ahí. Y le afecta. Así no lo quieras ver. Muchas veces dicen... Lo escuchas. Y dicen que, si, por ejemplo, yo que he vivido toda la vida en Guayaquil, yo estoy acostumbrado hasta cierto punto que esto es lo normal, el pito de los carros y toda esta vaina. Pero yo he escuchado que es bueno tener esto en tus etapas de desarrollo hasta cierto punto. Que es bueno escuchar el ruido para que en otro momento que haya calma, que haya silencio, puedas apreciarlo. Porque si toda tu claro, vida, como el bien y el mal. Claro, o sea, necesitas una cosa para poder apreciarla. Para poder entender la otra, apreciarla, claro. Ajá. Sí, es cierto que, o sea, la contaminación, y eso dicen que hay mucho en México DF. Claro. Que tanto problema, o sea, en las ciudades más concentradas, claro. donde más... por ejemplo, en Buenos Aires, en New York, en China, Londres, en China, hace una locura. Sí. Y no sé, o sea, no sé hasta qué... Esto tiene que afectar realmente al sistema nervioso central de las personas que están hasta cierto punto. No, eso de ley, pero ya para terminar el tema, volviendo a lo que tú dices, es que el planeta le estamos haciendo daño. Sí le estamos haciendo daño, pero como te decía en el otro podcast, yo no sé si es un daño mortal. O sea, yo creo que es una lesión al planeta que puede que termine con la destrucción de los humanos. Claro. Pero como te decía, el planeta Tierra ha existido, me parece que es como por 3.5 mil millones de años. Claro, mucho tiempo. Y también va a seguir existiendo por miles de millones de años más, hasta que el Sol explote, que algún momento el Sol termina su ciclo de vida, se convierte en una supernova y explota. Claro. Pero como te digo, así tengamos la tercera... En teoría, hasta ese momento tendremos que haber explorado otros planetas. Ya tendríamos que estar lejos en el espacio exterior. Lejos en el espacio exterior. Ese sería el único destino del ser humano, claro. Porque si no tendría sentido. Claro. No tendría sentido nada de esto. Es que la curiosidad yo creo que es algo innata en los seres humanos. Y qué más curiosidad de qué serán las cosas que hay en el espacio infinito, que nosotros no podemos ir a explorar todavía porque estamos aquí en el planeta Tierra peleándonos entre nosotros, entre hermanos, por recursos finitos. Cuando en el espacio hay cantidad infinita de recursos. Exactamente, literalmente es eso. Entonces, bueno, creo que por hoy vamos a hacer... Creo que por hoy fue una buena conversación. Un tremendo podcast. Y podemos continuar explorando estas ideas.